La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Una vez más, aquí Guillermo Mangieri para compartir la palabra del Señor. Hemos terminado la semana pasada la serie del Salmo 23 que hablaba tanto del pastor y que aprendimos tanto de eso. Pero ahora vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a estar hablando a través de Mateo 6, desde el 5 al 15, una serie que le dimos el nombre de Amén. ¿Por qué Amén? Amén es una palabra que significa así sea, que es como terminamos nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los discípulos del Señor, le pidieron a Jesús: Señor, por favor, enséñanos a orar. ¿Por qué será que los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar? La Biblia nos relata, podemos ver varias razones. Una, la Biblia nos cuenta que dice que los discípulos de Juan el Bautista oraban. Entonces seguramente ellos habrán visto a los discípulos de Juan orar. Pero creo que el ejemplo más grande era, ellos veían a Jesús orar. Si vemos a lo largo de los evangelios, vamos a ver a Jesús saliendo muy de temprano a orar, orando mucho tiempo con el Señor. La vida de oración de Jesús era una vida muy amplia, muy rica. Y creo que sus discípulos vieron que eso de alguna manera tenía que ser importante. Tal vez no comprendían cómo, pero ellos sabían decirle: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que nosotros hoy tenemos que hacer la misma pregunta o la misma frase o el mismo pedido al Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque creo que muchos de nosotros, la Biblia dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Creo que muchos de nosotros no sabemos orar bien. ¿Por qué digo que no sabemos orar? Porque a veces no le pasa lo mismo que a veces me pasa a mí, que siente que las oraciones que usted tiene no pasan más allá del techo. O ¿por qué tantas veces usted dice: pero el Señor no me responde? O tal vez usted dijo alguna frase como esta: a mí Dios no me escucha. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús cuando sus discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. También hoy el Señor nos enseña a orar a nosotros. Dice así, dice: cuando ores, Mateo 6 del 5 en adelante, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, ahí cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por tanta palabrería serán oídos. No hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Este es el preámbulo o la primera parte cuando el Señor Jesús responde de cómo deben orar, cómo debemos orar. Pero Él dice, antes de enseñarles a orar, antes de enseñarles cómo orar, Él da tres indicaciones, tres enseñanzas con la oración. Uno les dice: miren, hay una manera correcta y una manera incorrecta de orar. Entonces la primera de todo es que hay una manera correcta de orar. También va a decir: hay una manera clara de orar. ¿Sí? Una manera muy simple de orar, una manera clara de orar. Y hay una oración confiada, de confidencia, de confianza en el Señor.
Entonces esos 3 puntos son los que vamos a ver hoy. La oración correcta, una oración clara y una oración confiada. ¿Por qué correcta? Fíjense que el texto dice, cuando oren, no hagan como los hipócritas. Quiere decir que hay 2 actitudes en la oración. Una actitud mala, incorrecta, que no es la que corresponde, y una actitud que sí es la que corresponde. Dice, ¿cómo no debe ser? Como la de los hipócritas. Y dice el texto que el hipócrita dice, ora de pie en las sinagogas, o ora de pie en las calles. Está hablando de aquel que ora en público para que todos lo vean, aquel que se levanta primero en la sinagoga para orar para que todos los vean. La pregunta es, ¿está mal orar en público? No. ¿Está mal orar en la sinagoga? ¿Está mal orar en el templo? No. El problema que está diciendo es que está mal orar para que los demás te vean. Porque es lo que dice el texto, dice, esta gente ora para que los demás lo vean. De manera, el hipócrita, ¿quién es? El de doble cara, aquel que hace como un acto y no es real. El hipócrita no muestra cómo es él. Se usaba mucho en el teatro, ¿no? El sentido de aquel que crea un personaje y es como que el personaje del cristiano perfecto o del creyente perfecto. Fíjense si no pasa esto en nuestras congregaciones. ¿A usted no le pasó que cuando recién conoció al Señor, a mí me pasó, usted ve algunas oraciones de algunos hermanos de la iglesia y se asusta? Porque dice tantas palabras tan raras, tan complicadas, tan poéticas, que uno mira y dice, yo nunca voy a poder orar así. Digo, vuelvo a repetir, ¿está mal orar así? No, está mal orar para que recibas el aplauso. Oro para que me escuchen, oro para que me vean. Qué gran orador soy o qué bueno soy. ¿Sí? Entonces, a veces pasa, ¿no? Hermano, ¿por qué no vino hoy? No, estoy ayunando, llevo una semana de ayuno. Está bien, pero ¿por qué lo cuenta? ¿Lo cuenta para gloria de Dios o lo cuenta para hacerse ver? Ahí está el problema. Ahí está el problema que hay muchas veces que la actitud que nosotros tenemos en la oración es hacernos ver. Y Jesús dice, si lo hicieron para que los vean, lo hicieron para que lo aplaudan, lo hicieron para que la gente diga, qué bueno es, están pagados. Eso es lo que van a tener. El aplauso de la gente, pero no el aplauso del Señor. El aplauso de la iglesia tal vez, o de la gente que los rodea, pero no el del Señor. Porque dice, ténganse por suficiente. Con esto querían aplauso humano, es lo que van a tener. Entonces, vuelvo a repetir, ¿está mal orar? No. ¿Está mal orar de pie? No. Entonces, ¿cuál es el problema? La intención. ¿Cuál es el problema de la intención? Que los demás te vean, que los demás te alaben, te aplauden. Eso es lo que condena el Señor. No el propósito de orar. Orar está bien, lo tienes que hacer de pie, sentado, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, cuando salgas en el carro. Bueno, si vas a orar en el carro, cuando manejas, no cierres los ojos. Pero tienes que orar, ¿sí? Cristo enseñó, Jesús le enseñó a sus discípulos que necesitaban hablar con Dios, como nosotros necesitamos hablar con Dios, de una manera sincera, muy sincera. Entonces, es el segundo punto que tiene que ver, cuando hablamos de lo sincero, es una manera clara. ¿Qué quiere decir una manera clara? Dice, cuando oren no usen vanas repeticiones, por ejemplo, como los gentiles, que piensan que por tanta palabrería, por hablar mucho, no se hagan semejantes a ellos. Entonces, le está diciendo que sea una oración simple, sencilla. Tampoco estoy diciendo que sea una oración burda. Lo que estoy diciendo es que sea una oración que no imites a otros. Por ejemplo, en la Biblia nos cuenta la historia, por ejemplo, del profeta Elías cuando se enfrenta con los profetas de Baal. ¿Qué pasaba? Dice que los profetas de Baal danzaban y gritaban y se cortaban sus cuerpos con navajas. Y el profeta le dice, a ver, griten más fuerte que a lo mejor su Dios está en el baño, no los escucha. Pero muchos de nosotros oramos exactamente igual, a los gritos, como pensando que Dios nos va a escuchar más porque gritemos más. O como sucede en el libro de los Hechos, cuando está Pablo allí en Éfeso, por 2 horas dice que la gente gritaba, salve Diana, diosa de los efesios. ¿Sí?
Entonces, hay una manera, ellos son gentiles, son paganos, como los paganos adoran. Y lastimosamente, en la iglesia hemos añadido mucho de esta oración pagana. Por ejemplo, las vanas repeticiones. El orar una oración, y otra oración, repetir. Como que si repetís 10 veces o 15 veces, vas a lograr algo, ¿no? Entonces, muchos cristianos, muchas iglesias cristianas evangélicas, hemos copiado lo que viene de los paganos. Orar a los gritos, sacrificios. Mis hermanos, de esto se trata. La oración tiene que ser una oración lo más simple, clara, donde yo me comunico con el Señor. El texto también dice, entra en el aposento y ahí ora. Como que a veces uno podría decir, bueno, el único lugar donde orar es en el aposento, cerrado, que nadie me ve, en mi casa. Bueno, sí, también es cierto. Pero no es que la única manera de orar es en el aposento. Está hablando de la intimidad. Ese es el clavo. Debe haber intimidad con el Señor, ya sea en el aposento, en tu casa, en tu cuarto. No dice que tienes que crear un cuarto de oración en tu casa. Si lo tienes, gloria a Dios, es bueno, pero ¿cuál es la intención? ¿Orar? ¿O la intención es que la gente te vea? Recuerda, una oración correcta es una oración sin hipocresía, dirigida al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una oración clara es una oración sin repeticiones, sin gritos, sin exclamaciones. El Señor sabe. El Señor sabe. Ahora, terminamos con esto, la oración confiada. El Señor sabe, dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Y tal vez usted me va a decir, bueno, entonces la Biblia dice que no le tengo que pedir porque el Señor sabe. Tampoco dice eso. Es cierto que Él sabe todo porque Él es Dios. Pero también al Señor le gusta que nosotros le pidamos. El Señor nos enseña a orar. Nos enseña, no solamente nos enseña, sino nos dice, la Biblia nos dice que oremos sin cesar, continuamente. Que todas nuestras peticiones llevemos al Señor con acción de gracias. Que cada cosa sea llevada delante de la presencia del Señor. Entonces, tenemos que orar. ¿Qué quiere decir orar confiadamente? Es esa oración donde yo abro mi corazón y de una manera sincera le digo lo que me pasa. La seguridad de que como hijo estoy en la presencia del Señor. Ya sea en el cuarto de mi casa, de rodillas alrededor de la cama, o ya sea sentado en el carro, ya sea estando en un restaurante, pero yo estoy orando con mi Señor de manera confiada. Yo confío, yo sé que Él sabe todas mis necesidades, pero yo se las pido, yo se las presento. No es que haga una lista de mis cosas, Señor, esto es lo que necesito que me soluciones, no. Sino simplemente, Señor, guíame. Señor, usa mi vida. Señor, estoy en esta situación difícil, ayúdame. Tenemos que aprender, comprender, entender que dependemos de Él. Y tenemos que aprender a orar dependiendo de Él. Él nos está, así como el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, nos está tratando de que entendamos que la oración se hace al Padre Celestial, al Padre Eterno, nuestro Padre, que está en los cielos, al Creador del universo, el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a pedir? ¿Cómo no vamos a confiar? ¿Cómo no vamos a descansar? Y quiero terminar con este pensamiento, que son preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estás orando? ¿Cómo es tu oración? Pero tal vez tendrías que hacerte esta pregunta primero. ¿Estás orando? ¿Oras todos los días? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Sabes a quién estás orando y cómo debes hacerlo? Los discípulos del Señor le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y yo hoy le digo, Señor, enséñame a orar. Y todos los discípulos, enséñanos a orar. Necesitamos crecer nuestro entendimiento, necesitamos madurar, ir cambiando lo que entendemos de la oración para lo que Dios nos enseña. Porque siempre estamos tentados a orar para nosotros. Siempre decimos que somos muy ovejas para orar, ¿no? Oramos que Señor me bendiga, me dé, me cuide, me proteja, todo mi, para mí. Aprendemos a cambiar el foco, que es el Señor. Aprendamos a dirigirnos a nuestro Padre. A veces oramos en forma incrédula, sin creer que vamos a recibir. Cree. La fe agrada al Señor. Así que, mis hermanos,
Señor, enséñanos a orar. Aprendamos a orar juntos durante toda esta serie. Amén. Así sea. Que Dios los bendiga. Mi nombre una vez más, Guillermo Mangieri, para compartir con ustedes con todo este amor lo que la palabra del Señor nos dice en el día de hoy. Señor, enséñanos a orar y que aprendamos que al final de cada oración, cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, confiando que el Dios de Dios, el Señor de señores, el Creador del universo, nos ha escuchado y va a responder. Que Dios te bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, con amor, que alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.